Lárgate de aquí, vieja pelleja, que hueles a muerto y a miseria. En esta casa ya no hay sitio para muebles viejos ni para madres que ya no sirven ni para dar lástima. Eso fue lo que el desalmado de don Anselmo le gritó a su propia madre, la señora doña Elena, mientras la empujaba fuera del zaguán de la hacienda, el recuerdo, dejando que sus huesos cansados golpearan el polvo seco de una tierra que ella misma ayudó a cultivar con sudor y lágrimas. Mi hermosa familia, que Dios me los bendiga hoy, mañana y siempre. Pasen, siéntense junto al fogón de esta historia, que hoy el alma nos va a doler, pero la justicia nos va a reconfortar. La tarde caía sobre el valle con un color púrpura, como si el cielo mismo se hubiera amoratado de la vergüenza al presenciar tal injusticia. El aire olía a tierra seca, a esa sed que tienen los campos cuando el cielo se olvida de llorar. Doña Elena, con sus manos nudosas como las raíces de un roble centenario, se aferraba a un rebozo raído que era lo único que le quedaba de una vida entera de entregas. Anselmo, su primogénito, aquel que ella amamantó con el último aliento de sus fuerzas cuando la fiebre acechaba la cuna, ahora vestía de seda y calzaba botas de cuero fino. Se había convertido en el nuevo rico del pueblo, olvidando que su primer par de zapatos fue cosido por las manos de esa mujer que ahora despreciaba. Él no miraba a los ojos, miraba a las escrituras, a las herencias, al brillo falso del oro que ciega el entendimiento. El pueblo de San Judas de las Piedras guardaba silencio. Un silencio cómplice y pesado. Las mujeres se asomaban por las ventanas de madera carcomida, viendo cómo la anciana caminaba arrastrando los pies hacia la salida del pueblo. El crujir de la leña en los hogares ajenos parecía un murmullo de reproche. ¿Cómo es posible que la sangre se vuelva agua de cañal? ¿Cómo es que el corazón de un hijo se convierte en una piedra de molino que solo sirve para triturar la dignidad de quien le dio el ser? ¿Ustedes creen que Dios permitirá esto? Pongan amén y cuéntenme desde qué país me escuchan. No olviden que la fe es lo último que se pierde en este valle de lágrimas. Suscríbanse y activen la campanita para que no se pierdan como la justicia divina empieza a tejer su red. Doña Elena llegó a la vieja iglesia en ruinas, aquella que el tiempo y el salitre habían intentado derribar sin éxito. Se arrodilló frente a un altar donde solo quedaba el eco de las oraciones pasadas. No pidió castigo para su hijo, la madre nunca pide fuego para su carne. Pidió perdón, porque en su humildad, ella sentía que había fallado en enseñarle lo que vale un abrazo sobre un puñado de monedas. Mientras tanto, en la hacienda, Anselmo brindaba con vino caro. Pero el vino le sabía a hiel. El aroma de la comida que su nueva esposa, una mujer de alma gélida y joyas ruidosas, mandaba preparar, no lograba quitarle de la nariz el olor a albahaca y romero que siempre desprendía el regazo de su madre. La riqueza es un plato frío cuando se sirve sobre el hambre de un padre o una madre. El destino, que tiene oídos en las paredes de adobe y ojos en las copas de los fresnos, empezó a soplar un viento helado. Un viento que no traía lluvia, sino el anuncio de una cuenta que estaba por cobrarse. Porque en el campo se sabe, el que siembra espinas, no puede esperar que la cosecha sea de trigo. La vieja partera del pueblo, doña Brígida, vio pasar a Elena y le ofreció un jarro de café de olla. El humo del café subía como una plegaria negra hacia las vigas del techo. Ten paciencia, Elena, le dijo con voz de lija y sabiduría, que el tiempo es un jinete que nunca se baja del caballo hasta que llega a la meta de la verdad. Las hojas del calendario de la vida crujían. Anselmo empezó a notar que sus caballos se enfermaban sin razón, que el grano en los graneros se llenaba de gorgojo a pesar de ser nuevo, y que el agua del pozo principal empezaba a oler a azufre y olvido. El dinero estaba ahí, amontonado en cofres de madera pesada, pero no podía comprar la salud de la tierra, ni el respeto de los hombres que antes le servían por amor y ahora solo lo miraban con un odio contenido, esperando el momento de su caída. La justicia divina no viaja en carruaje veloz, viene a pie, despacio, sintiendo el peso de cada guijarro en el camino, asegurándose de que cada paso deje una huella imborrable. Elena, desde su rincón en la iglesia, solo miraba hacia el monte, esperando que el hijo pródigo regresara, no por el dinero que ya no tenía,
sino por la bendición que tanto le iba a faltar cuando la noche se hiciera eterna. La soberbia de Anselmo creció como la mala hierba que ahoga el surco. Ya no le bastaba con haber desterrado a su madre, ahora, el veneno de su codicia se extendía hacia el resto del pueblo. Decidió que el agua que bajaba del manantial de la Virgen le pertenecía únicamente a su hacienda. Mandó a sus capataces a levantar un muro de piedra y lodo, secando la acequia que daba vida a los pequeños huertos de los campesinos, aquellos que apenas tenían un puñado de maíz para pasar el invierno. Si quieren agua, que me la paguen con trabajo o con sus títulos de propiedad, sentenció Anselmo, mientras se ajustaba el cinturón de hebilla de plata que le apretaba una conciencia ya inexistente. El pueblo de San Judas de las Piedras empezó a marchitarse. El verde de las milpas se tornó en un amarillo mortuorio. Los niños lloraban de sed y las madres lavaban la ropa con lágrimas en los lavaderos secos. Pero doña Elena, desde su refugio en la sacristía de la iglesia en ruinas, seguía rezando. Cada noche, encendía una vela de sebo que chorreaba como la vida misma, pidiendo que la venda se le cayera de los ojos a su hijo antes de que el castigo fuera irreversible. Un día, el viejo boticario del pueblo, don Melitón, un hombre que conocía los secretos de las plantas y los corazones, se acercó a la hacienda. Llevaba los pies llenos de barro y el espíritu lleno de valor. Anselmo, le dijo frente a la reja de hierro forjado, la tierra tiene memoria. El agua que hoy nos roba se convertirá en fuego en tus entrañas. No se puede escupir al cielo sin que la cara te quede manchada. Anselmo solo soltó una carcajada que espantó a los cuervos de los fresnos. Váyase a curar reumas, viejo loco. Aquí el único que manda es el que tiene con qué. ¿Creen ustedes que la soberbia tiene un límite antes de que el cielo rujan? Escriban, justicia, y díganme desde qué ciudad están siguiendo esta triste historia. Me parte el alma ver tanta maldad, pero sigan aquí conmigo. Suscríbanse y activen la campanita porque lo que viene les va a demostrar que nadie se va de este mundo sin pagar la cuenta. Pero la naturaleza, familia mía, es sabia y no perdona traiciones. Esa misma noche, una tormenta que no estaba anunciada en las nubes empezó a gestarse en las entrañas de la sierra. No era una lluvia bendecida, era un rugido negro. El cielo se desgarró con relámpagos que parecían látigos de luz castigando la cumbre. El muro que Anselmo había construido para robar el agua se convirtió en su propia trampa. La presión de la corriente desbordada por la tempestad hizo que la piedra cediera, pero no hacia el campo, sino hacia los establos de la hacienda. El estruendo fue como el de 1000 cañones de madera rompiéndose. El lodo, ese mismo lodo que él despreciaba en los pies de su madre, empezó a sepultar sus lujos. En medio del caos, su esposa, la mujer de joyas ruidosas, huyó en el único carruaje que quedaba en pie, llevándose los cofres de oro y dejando a Anselmo atrapado bajo una viga de la caballeriza que se había desplomado. El nuevo rico quedó solo, rodeado de una riqueza que se hundía en el fango y de unos animales que gritaban de pavor. ¡Ayuda! ¡Que alguien me ayude! Gritaba Anselmo, pero su voz se perdía en el estruendo de la lluvia y el viento que parecía burlarse de sus antiguos mandatos. Nadie del pueblo subió a la hacienda. No por odio, sino porque el miedo a la furia divina era más grande que la compasión por un hombre que les había negado hasta el aire. Solo una figura, envuelta en un rebozo oscuro y caminando con la fuerza que solo da el amor de madre, subió la cuesta embarrada. Doña Elena, con sus pies descalzos enterrándose en la tierra fría, caminaba hacia el peligro. Cuando llegó a las ruinas de lo que fue la gloria de su hijo, lo encontró casi cubierto por el agua y los escombros. Anselmo, al verla, no pudo sostenerle la mirada. El hombre que la llamó vieja pelleja ahora sollozaba como el niño que alguna vez tuvo miedo a la oscuridad. Madre, perdóname, madre, balbuceó con la boca llena de tierra. Elena, sin decir una palabra, empezó a mover las piedras con sus manos sangrantes. Sus dedos, curtidos por años de moler maíz y lavar ajeno, tenían más fuerza que toda la soberbia del mundo. No había odio en sus ojos, solo esa tristeza infinita de quien ve a su fruto podrido por dentro. Logró sacarlo justo antes de que el techo terminara de ceder.
Lo arrastró hasta un lugar seguro, bajo el viejo cobertizo de las herramientas, el único sitio que la tormenta no quiso tocar porque ahí se guardaba el sudor honesto de los peones. Allí, en la oscuridad, Anselmo se dio cuenta de que su oro se había ido con la mujer que no lo amaba, y que lo único que lo mantenía con vida era el perdón de la mujer a la que él mismo había echado a la calle. La lluvia amainó al amanecer, dejando tras de sí un paisaje de desolación. La hacienda, el recuerdo, ya no era un palacio. Era un recordatorio de que la gloria de los hombres es tan efímera como el aroma de la flor de calabaza al sol del mediodía. Anselmo estaba vivo, pero lo había perdido todo, sus tierras, su dinero, su prestigio. Lo único que le quedaba era el calor del rebozo de su madre, que lo cubría mientras él temblaba de frío y de vergüenza. El pueblo despertó con el sol de la mañana, un sol que calentaba el lodo y hacía subir un vapor espeso. Los campesinos subieron a ver el desastre, y lo que vieron los dejó mudos. El hombre más poderoso del valle estaba sentado en el suelo, llorando sobre las piernas de la anciana que había humillado, mientras ella le acariciaba el cabello sucio como si nunca hubiera pasado nada. Pero la justicia divina tiene una última página por escribir, porque el perdón sana el alma, pero no borra las cicatrices de la tierra. El destino aún tenía preparada una lección que San Judas de las Piedras nunca olvidaría. El sol de la justicia es un fuego que purifica, pero que también deja cenizas. Tras la tormenta, el valle de San Judas de las Piedras quedó en un silencio sepulcral, interrumpido solo por el graznido de los opilotes que sobrevolaban las ruinas de la hacienda, el recuerdo. Anselmo intentó ponerse de pie, pero sus piernas, acostumbradas al mando y no al esfuerzo, flaquearon. La viga que lo había aprisionado no solo le rompió los huesos, sino que le quebró el orgullo de forma definitiva. Madre, susurró con una voz que parecía el crujir de las hojas secas, no me queda nada. El banco reclamará los escombros y mi nombre no vale más que el estiércol de estos corrales. Doña Elena, con la dignidad de quien ha habitado la pobreza con limpieza de alma, lo ayudó a levantarse. Te queda lo que tenías al nacer, hijo, la tierra y tu madre. Pero la tierra ya no te reconoce como dueño, sino como extraño. Anselmo tuvo que caminar por la calle principal del pueblo, cojeando, apoyado en un palo de mezquite y en el hombro de la mujer que había insultado. Los hombres del pueblo, el viejo boticario Melitón y los campesinos que habían sufrido la sed, se quitaron el sombrero al ver pasar a la anciana, pero clavaron sus miradas de piedra en el hijo. No hubo insultos. El desprecio del silencio es más hiriente que cualquier grito. Llegaron a la choza de adobe donde Elena se había refugiado, un sitio donde el aroma a leña y a paz era lo único que abundaba. Anselmo, que antes dormía en sábanas de seda traídas de la capital, tuvo que recostarse en un petate viejo. La justicia divina no siempre es un rayo que fulmina, a veces es el peso de la realidad cayendo gota a gota sobre una conciencia despierta. ¿Ustedes perdonarían a un hijo que les hizo tanto daño? Pongan misericordia o justicia en los comentarios. Cuéntenme, ¿han conocido a alguien con un corazón de piedra como el de Anselmo? Mi familia, el alma se nos estremece con estas verdades. Suscríbanse y activen la campanita, que ya estamos llegando al final de este amargo camino. Pasaron los meses. Anselmo, ahora convertido en el peón de su propia redención, trabajaba las pequeñas parcelas de su madre. Sus manos, antes blancas y suaves, se llenaron de llagas y callos. Aprendió a pedir permiso a la lluvia y perdón a la semilla. Pero el destino, que no deja deudas pendientes, le tenía preparada la última prueba. Una tarde, mientras Anselmo cargaba un fardo de leña, vio llegar un carruaje destrozado al pueblo. Era ella. Su esposa, la mujer que huyó con el oro, regresaba. Pero no venía con riquezas, venía harapienta, con la mirada perdida y las manos vacías. Unos bandidos en el camino real le habían arrebatado todo, recordándole que lo que se construye sobre la traición, el viento se lo lleva. Ella le suplicó a Anselmo que la recibiera, que usaran lo poco que quedaba para empezar de nuevo. Pero Anselmo, mirando a su madre que desgranaba maíz en el umbral de la puerta, sintió un frío que no era de este mundo. El oro que te llevaste no era mío,
era el sudor de un pueblo. Y el hombre que te amaba murió la noche de la tormenta. Aquí solo vive un pecador que apenas está aprendiendo a ser hijo. La mujer se perdió en el horizonte, como una sombra que el sol de la tarde termina por devorar. Finalmente, llegó el día en que doña Elena, agotada por el peso de los años y el esfuerzo de haber salvado un alma perdida, se sentó en su silla de mimbre y cerró los ojos para siempre. Murió con una sonrisa, oliendo a la albahaca de su huerto y al arrepentimiento real de su primogénito. Anselmo la enterró con sus propias manos en el cementerio rural, bajo un sauce llorón que parecía abrazar la tumba. No hubo lápidas de mármol ni epitafios dorados. Solo una cruz de madera de olivo donde él mismo talló: aquí descansa la mujer que me dio la vida 2 veces. Se dice en San Judas de las Piedras que, desde entonces, cada vez que un hijo le falta al respeto a sus padres, se escucha un trueno seco en la sierra, aunque el cielo esté despejado. Anselmo se quedó a vivir en la choza, repartiendo lo poco que cosechaba entre los más pobres, siendo el guardián de la memoria de su madre. La justicia divina se había cumplido. No con fuego eterno, sino con la amarga medicina de la verdad. Porque al final del camino, familia mía, no nos llevamos lo que acumulamos en los graneros, sino lo que guardamos en el corazón. Que Dios me los bendiga y los guarde en el hueco de su mano. Hasta la próxima historia.